si te digo que hay una canasta de 500 acciones y que el retorno total de 495 de esas acciones fue 0% y que solo 5 de esas acciones son las que han dado un excelente retorno en lo que hemos visto en 2023? Eso es lo que está pasando con el S&P 500 en este momento, el cual ha tenido un excelente retorno en lo que va de año gracias a Apple con un retorno del 43%, Nvidia 178%, Amazon 43%, Microsoft 38% y Google 38%. Si quitas esas 5 compañías de la canasta, el averaje de lo que va de año sería 1.5%, incluyendo el pago de los dividendos. Si también eliminas las contribuciones de las otras 2 empresas tecnológicas más grandes, Meta Platforms y Tesla, el S&P 500 estaría ligeramente bajo el agua, es decir, en pérdida. Pero eso no fue así en el 2022, ¿o sí? Y de eso es lo que quiero hablar hoy, de lo importante que es la distribución de un portafolio y pensamientos a largo plazo, porque como dijo Warren Buffett, para los inversores en su conjunto, los rendimientos disminuyen a medida que aumenta el movimiento, ya que mientras más movimientos hagas en el portafolio, día a día, mes a mes, semana a semana, mientras más entres y sales de posiciones, menor será el retorno. Así que empecemos con este video, pero no olvides suscribirte si este contenido te llama la atención. Para empezar, lo más importante, en mi opinión, lo más importante y mejor manera de tratar de lograr esto se divide en 2 partes. La primera es sentirte cómodo en todo lo que estás invirtiendo para no sentir la necesidad de estar haciendo tantos movimientos en el portafolio a cada rato. Esto es algo de lo que muchos no le damos importancia y de los que muchos creadores de contenidos como yo no hablamos en el día a día al respecto, sin darnos cuenta la diferencia que puede hacer. Es básicamente comenzar por crear un plan predeterminado de cuánto dinero quieres invertir para poder crear un portafolio balanceado. El cómo distribuir ese dinero en los diferentes tipos de inversiones es bastante importante, ya que de eso va a depender tu tranquilidad, tu retorno y rentabilidad a largo plazo. Los grandes inversionistas como Warren Buffett nos han mostrado que las inversiones no es solamente cálculos y matemáticas. Eso es el 50% del proceso, mientras que el otro 50% es tu comportamiento como inversionista, el cual es fácil de controlar dependiendo de cómo balanceas tu portafolio, ya que lo ideal es tener un excelente balance entre el riesgo y el posible retorno que puedas obtener gracias a una inversión. No debes enfocarte en lo que posiblemente vaya a pasar, sino en lo que sea más probable que pase. Esto es básicamente como una lotería. Es muy posible que te ganes la lotería, pero no es tan probable que te la ganes. Y esa es la gran diferencia que muchos no siempre entendemos al momento de invertir. Es posible que consigas la próxima acción de Tesla, la próxima acción que subirá 700% en un año, pero ¿sabes qué tan probable es eso? Si te enfocas solo en lo que es posible, perderás mucho más dinero si no entiendes lo que es más probable que llegue a pasar, y mucho más hoy en día con tanta historia que tenemos para analizar y aprender de ella sobre el mercado de valores y las inversiones. Lastimosamente, la gran parte de las personas que escuchamos y vemos que hablan sobre inversión hoy en día en Internet muestran más que todo cómo han duplicado o triplicado su inversión o su dinero en corto plazo, por lo que pensamos que es bastante fácil para todo el mundo. Y eso lo vimos bastante en el 2020 y 2021, y más con acciones como Tesla, que justamente aumentó muchísimo en un solo año. Llegamos a pensar que todas las compañías eran capaces de hacer eso que hizo Tesla y comenzamos a invertir a lo loco buscando ese tipo de retorno. Y digo buscamos porque lastimosamente sí, yo también pensé así con algunas compañías y lo he hablado en este canal. Yo también busqué la manera de tener el mejor retorno posible, como lo vi con algunos con Tesla, y terminé perdiendo dinero, como he mencionado en varios videos. Pero en lo contrario, es muy raro escuchar a alguien hablar de sus pérdidas por haber tomado tanto riesgo como yo lo hice en este video. Y eso es un error que casi todos, por no decir todos, cometemos en algún momento de nuestro trayecto de las inversiones. Eso sí,
hay que tomar un poco de riesgo siempre dependiendo de cuánto puedes tolerar, porque la verdad es que el no invertir es un riesgo bastante grande ya de por sí y por eso lo importante es invertir, pero inteligentemente. Cuando inviertes en acciones individuales en vez de ETFs, tienes un riesgo mucho mayor al de invertir en un ETF o en un bono, pero a la vez es posible mejor retorno que un ETF de hacerlo de la mejor manera y la manera correcta, pero eso no es garantizado, ya que todo depende de en dónde lo inviertes, cómo está esa compañía, esa industria, cómo se comporta la compañía y la industria a largo plazo y más importante aún, cómo le va a la economía en general. Ahora, hay quienes invierten tanto en acciones como en ETFs o en bonos y tienen una diversificación con una perspectiva mucho más cuidadosa, con menos riesgo y aún un muy buen retorno. Un retorno un poco más normal y estable, pero aún un excelente retorno anual. Eso sí, hablando de diversificación, hay que tener en cuenta que es muy difícil estar al 100% diversificado hoy en día, ya que la gran mayoría de las industrias hoy en día tienen alguito de relación entre ellas. Pero mientras más largo plazo, esa relación suele disminuirse entre las compañías con el tiempo. Ahora, volviendo al rebalanceo del portafolio, esto es algo que se debe hacer de vez en cuando, ajustar tu portafolio para asegurarte que la allocation o la diversificación sigue más o menos en los porcentajes que tú quieres y buscas desde el principio. Por ejemplo, a mí no me gusta que una acción semi-riesgosa de alto crecimiento represente más del 5% de mi portafolio, pero si es muy riesgosa, trato de no permitirme que represente más del 3% de mi portafolio. Mientras que una acción más estable, segura, con aún un buen crecimiento, pero más madura como compañía, como Google o Apple, no me incomoda que represente el 10, 12 o hasta el 15% de mi portafolio. Aunque suene bastante, pero me siento cómoda invirtiendo en este tipo de compañías. Ahora, ¿cómo se rebalancea un portafolio? Literalmente comprando y vendiendo poco a poco las acciones que ya tienes para volver al porcentaje ideal, o mientras que vas agregando más dinero al portafolio, le vas agregando a las posiciones que aún no llegan al porcentaje de representación ideal para ti. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque te puedes topar con una compañía que capaz suba muchísimo y pase de representar el 10% de tu portafolio a representar el 15% solo por la subida que vio como acción. Y si ya no te sientes tan cómodo con que esa compañía represente el 15% de tu portafolio, entonces es hora de rebalancear el portafolio. O si una compañía en la que inviertes el 3% de tu portafolio bajó y ahora representa el 2.5%, pero aún te gusta, se ve estable y te sigue llamando la atención, entonces es momento de agregar más a esa posición para ver una buena recuperación. De esta forma reducirás el riesgo a largo plazo y aumentarás el posible retorno del portafolio. Ahora, la segunda parte bastante importante de cómo lograr un buen portafolio es el escoger las compañías correctas. Tu trabajo es conseguir un allocation que se vaya a comportar bien bajo cualquier circunstancia económica. La manera de hacer esto es comprando y manteniendo una diversidad de compañías en diferentes industrias para que se pueda mantener durante los malos y los buenos momentos. Por ejemplo, como dije al principio, gracias a Apple, Nvidia, Amazon, Google y Microsoft, el S&P 500 está arriba 11% en lo que va de año, mientras que si quitas esas 5 acciones, no llegaría ni siquiera a un 2% de retorno. Pero a la vez, estas compañías estuvieron bastante abajo entre 28 y 51% en el 2022, mientras que compañías como Oxy, Marathon, Exxon, Apache, entre otras, fueron las que mantuvieron el S&P 500, solo que las tecnológicas representan mucho más que estas en el portafolio del S&P 500. Pero a lo que quiero llegar con esto es mostrar la importancia de escoger correctamente las compañías indicadas en las cuales invertir, y no solo eso, sino también tener una buena diversificación, la cual te ayude a aguantar tu portafolio durante los buenos y los malos momentos. Porque si te enfocas solamente en una industria o una sola compañía, dependerás al 100% de ella, lo cual te trae demasiado riesgo, lo cual te llevaría a perder dinero en un mal momento. Si quieres saber más enseñanzas de inversión, por acá te dejo unas cuantas enseñanzas que me ha dejado mi portafolio a lo largo del tiempo que llevo invirtiendo y revelo mi portafolio. Por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.